narraré la segunda parte de La novia de Hachu. Un día unos muchachos llamados Gabriel y Judith se encontraban viendo televisión hasta que llegó un cartero y les dejó una carta que decía: ayuda, nos tienen atrapados en cuarto oscuro y nos van a matar. Alan está sufriendo. Postdata, traía arma porque ahora son dos muñecos, por favor. Y Judith dice: ¿quién carajos mandó esa carta? Y Gabriel dice: no lo sé, no dice quién la envía, pero seguramente los que mandaron la carta estarán en grave peligro. Al día siguiente Judith estaba investigando de quién había mandado la carta, pero no encontraba de quién la había enviado. Ya por otro lado, Hachu y su novia Wendy habían salido a seguir matando gente. Fueron con Alfonso, un muchacho de 14 años. Un día él estaba solo en su casa hasta que Hachu se le parece y le dice: hola, hijo de puta. Ríe con una risa muy diabólica y Alfonso dice: ¿qué carajos eres tú y por qué te mueves si eres un estúpido muñeco? Y Wendy le responde: cállate, imbécil, no te vamos a dar explicaciones. Alfonso corre pero se cae al piso y un cuchillo le atraviesa toda la cara y ríe Hachu sin haber hecho nada. Te mate, hijo de puta. Wendy le dice: vamos a matar al hijo de puta de Alan García al que te golpeaba. Hachu van a la casa de dicha persona y le dice: hola, perrita, ya te asesiné a toda tu familia, tu madre está decapitada y tu padre con la cabeza aplastada y tú muy. Y el niño grita muy perturbado, grita, y Wendy ríe: maldito niño malcriado, ya te matamos a tu puta familia. De ellos te creías la gran cosa pero nunca lo fuiste. Y Hachu, por si te preguntas por qué te hice todo eso, fue por las humillaciones que tú me hiciste pasar hace mucho. Ahora te toca a ti, pero a mi modo. Maldito hijo de perra. Alan le dice: maldito niño rata, así como te humille te hice algunos favores. Hachu, cállate ya, hijo de puta, me vale mierda, ya te voy a matar. Hachu le saca un ojo y Wendy le corta un abrazo. Ambos muñecos ríen y dice Hachu: te amo, chiquita. Y Wendy le responde: y yo a ti, negrito. El niño, sufriendo de dolor, dice: ya basta, por favor, por lo que más quieras, ya déjame. Hachu le dice: eres un estúpido si crees que voy a hacer caso. Yo ya no tengo corazón por nadie. A mí cuando me golpeaban nadie sentía lástima por mí, todos me insultaban por ser de color, nadie me quería hablar, se burlan por mis gustos de videojuegos y todo eso hizo que yo mismo me arrebatara la vida. Desde ese entonces mi corazón es pura maldad de asesinatos. Ya que te conté mi triste pasado, es hora de que te mueras, hijo de puta. Hachu le entierra un martillo muy bruscamente una y otra vez hasta sacarle las tripas. Hachu ríe y dice: ya te jodí, pedazo de mierda, vámonos de aquí, dice Wendy. Hachu y Wendy se van con el papá de Guadalupe. Ese día Ricardo estaba dormido y despiertan en un cuarto muy pequeño y dice: ¿qué hago aquí? Y Hachu le responde: cállase, idiota, aquí es donde te vas a morir. A ti siempre te gustó maltratar a los demás pero te valió, ahora te toca a ti sufrir. Hachu le cose la boca y dice: lo que tienes que hacer si quieres seguir viviendo es lo siguiente: vas a tener que encontrar la llave que está dentro tu cuerpo. Si es que encuentras la llave, la usarás para abrir la puerta. Si no encuentras la llave, en una hora tu cuerpo explotará en 1000 pedazos. Que comience el juego. Moisés muy desesperadamente se empieza a abrir la panza para encontrar la llave y Wendy dice: sigue, hijo de puta. Moisés por fin encuentra la llave y Hachu dice: felicidades, pero al igual te voy a matar. Hachu le corta la cabeza con un machete y ríe y dice: estúpido. Wendy le dice: Hachu, ¿cómo estarán los estúpidos de los Vázquez? Y Hachu le responde: están sufriendo. Ríe con una risa muy diabólica: pero vamos a seguir matando gente. Hachu y Wendy se dirigieron a matar a un muchacho llamado Pablo. Ese día él estaba haciendo tarea hasta que Hachu aparece. Pablo escuchó un ruido espantoso y se fue a asomar para ver qué era y dijo: ¿de quién diablos es esa muñeca? Pablo se le acerca muy lentamente a la muñeca pero vio una sombra y dice: ¿qué fue eso? De repente fue jalado del pelo arrastrando por todo el suelo y empezó a asustarse y dijo: ¿qué carajos está pasando aquí? De repente escucha una risa de una niña y dice: ¿qué pasa aquí? Hachu ríe y Wendy le dice: la valiste. Y ríe. De repente la piel de Pablo se empieza a descalepelar lentamente hasta dejarlo sin carne, viéndosele el interior del cuerpo, hasta que Hachu decide dar la cara y Wendy le da el golpe final quitándole el corazón y quemándolo y ríe. ¿Quién más va a seguir? Wendy dijo: ya lo sé, Cacho, ese hijo de perra no me pagó una noche, así que vamos por el que te parece. Hachu: si nena, ese hijo de perra no te debió tocar, así que fueron por Cacho y lo esperaron pacientemente. Llegó y le dieron con un bat y lo desmayaron. Cuando despertó vio a Wendy y Cacho dijo: ¿acaso esto es una broma? Wendy le habló y le dijo: nada de eso, cariño, ¿acaso no me recuerdas ni me pagaste? Y eso que fue especial para ti pero no lo valoraste, así que vine a saludar. Cacho le dijo: ya cállate, no sé de hablas, maldita zorra de mierda. Hachu prendió un
soplete y le empezó a quemar el brazo. Cacho gritando para muñeco ven. Si no te juro como Lazo agarró el tubo y lo empezó a golpear hasta dejarlo agonizando. Cacho le dijo por favor paren y les daré lo que quieran. Empezaron a reír y le dijeron Dios sí que eres inocente, hasta que por fin Wendy se decidió y metió ácido a una aguja, se la metieron en las venas, el ácido empezó a carcomer cada tejido. Cacho desesperado se desamarró y se disparó. Hachu, hijo, ¿verdad que era así de fácil? Porque no lo hiciste desde el inicio. Hachu y Wendy fueron a la casa de Andrés y mataron a toda su familia, y Andrés al entrar a su casa quedó totalmente inmóvil y sin palabras hasta que llegaste, perrita, y Andrés le dijo ¿por qué me haces esto? ¿Y quién eres tú? Hach le dice soy Javier y te hago esto por ser tan estúpido y haber baja mi novia. Y yo no recuerdo haber hecho eso. Hachu le responde ¿no te acuerdas lo que pasó en la primaria en el baile? Yo me le iba a declarar a Karen y tú le robaste un beso, eso fue lo que pasó, maldito hijo de perra. Hachu lo avienta a un ventilador y Andrés es mutilado en pedazos, y Hach, Rhys, Judith y Gabriel ya habían encontrado el lugar donde Hachu tenía a todos los Vázquez, y Judith dice Ira hermano ya encontré dónde está mi amiga Guadalupe y los demás, y Gabriel le responde ¿en dónde están? Judith le dice están hasta Nueva York, y Gabriel dice al carajo que se vayan a la mierda, está muy lejos que los maten, y Judith le dice pero Guadalupe nos necesita hoy más que nada, y Gabriel le dice ok vamos. Judith muy emocionada dice nos espera una gran aventura. A ver, Guadalupe y NS decidieron hacer el viaje, pero lo que nadie sabía es que iban tras Martín porque tenían cosas que cobrarse de él, querían aniquilarlo poco a poco sin perdón ni palabra alguna, fueron tras su búsqueda y Hachu logró para hacerle de todo. Ya Martín despertando le dijo Martín a ellos ¿qué pasó? ¿Qué agosto aquí demonios? No iré con mi novia. Vio a los muñecos sentados y dijo debe ser una broma de mis amigos. Wendy no lo es, si eso te hace sentir tranquilo, pero lo malo es que sufrirás con nosotros amor mío. Empezaron a reír en lo que Hachu planeaba como matarlo lentamente. Hachu lo electrocuta y ríe eres un puto mujeriego hijo de puta, sufrirás lentamente. Hachu le echó un poco de ácido en las manos y Martín sufriendo dice ya para por el amor de Dios. Hachu le responde calla tu maldita boca muchacho estúpido, te contaré un pequeño secreto, para mi Dios no existe, y Martín le dice claro que sí existe. Hachu le responde a ver bastardo dime dónde carajos estaba cuando a mí me hacían sufrir, más aparte tú eres un hipócrita, tú tampoco crees en él, más aparte tú eres un hijo de perra, a ti te gustaba jugar con las mujeres, pues ahora te toca a ti ser el juguete de una mujer. Wendy le dice hola yo seré la que jugará contigo, pero mis reglas son mucho más divertidas y sangrientas. Ríe Wendy y con un cuchillo escribió su nombre en el cuerpo de Martín para dice Martín, pero Wendy seguía haciéndolo sufrir. Wendy le empezó a pegar con un palo lleno de espinas, Martín empezó a sangrar y dice ya por favor párale. Wendy le dice estás loco si acabó de empezar, pero está bien ya te mataré. Wendy agarra un bat de béisbol y con todas sus fuerzas le arranca la cabeza y ríe ya estás muerto bastardo estúpido, y Hachu dice ya mataste a Humberto, y Wendy le responde ¿qué carajos es un Humberto? Hachu le dice babosa es lo acabas de matar. Wendy dice si ya lo maté. Ya pasando un día Hachu le dice a Wendy amor vamos a seguir matando gente. Hachu y Wendy se van con Mario. Ese día Mario estaba solo hasta que escuchó el llanto de una mujer y no le tomó tanta importancia, pero el llanto se escuchó mucho más fuerte y Mario dijo ¿qué mierda fue eso? Mario salió al patio para ver qué era lo que causaba el llanto y de repente una mujer con un vestido blanco y con el pelo muy largo le tapaba toda la cara y Mario dijo ¿qué es eso? Mario se le acercó lentamente y la mujer desapareció, pero escuchó otro ruido, ahora era el llanto de un bebé. Mario se asustó y grita ¿qué es eso? Y Hachu le responde te vas a morir ya maldito hijo de perra. Mario grita dice ¿qué diablos eres tú? Hachu le responde tu peor pesadilla. Hachu le arranca un brazo y ríe te gusta sufrir maldito, ahora te voy a arrancar el pie. Hachu le arranca el pie con machete y ríe y dice ríete hijo de puta, que ves que me estoy esforzando para que tengas una muerte dolor. A Mario le responde cállate maldito muñeco. Hachu le dice cállate tu cabeza de pene, pero ya te voy a matar. Wendy le llega por la espalda a Mario y le arranca la cabeza con un bat de béisbol y en ríe Hachu dice oye babosa ese víctima
era mía y ríe, pero no te preocupes, yo mataré yo al siguiente. Hachu y Wendy fueron con Peluche ese día. Peluche estaba cansado de tanto trabajar y escuchó un ruido muy perturbador. Escuchó una risa como de una bruja y vio que los juguetes movían solos y dice: ¿qué diablos está pasando? ¿Acaso esta es una puta broma de mal gusto? Y Wendy le responde: claro que no es la realidad, tu triste dolor a realidad. Hachu y Wendy le arrancaron la lengua y ríen. Ya pasando un día, Judith y Gabriel ya habían llegado a Nueva York y dice Gabriel: solo falta ver cuál casa esa. Se hizo de noche y Hachu le dice a Wendy: vamos ya a matar a los hijos de perra de todos los Vázquez. Y Wendy le responde: claro, vamos. Judith y Gabriel llegaron a la casa donde estaban los Vázquez. Estaban atados y con cinta en la boca. Judith le dice a Gabriel: desamarra a todos, mientras yo desamarró a Guadalupe. Y Ángel dice: muchas gracias por ayudarnos. Carmen dice: no tarda Hachu en llegar. En ese momento Hachu y Wendy llegan y dicen: al carajo, ya se escaparon. Y Wendy dice: pero ¿cómo se escaparon si los atamos bien? Hachu le responde: seguramente alguien los ayudó, pero la van a pagar. Ya pasando un rato, Hachu y Wendy habían encontrado el lugar donde todos los Vázquez estaban escondidos y Hachu dice: Axi los quería agarrar a todos juntos. ¿Y quiénes son ellos? Parecen carbón. Y Jean-Pierre dice: si lo dices por Judith y Gabriel, tú estás igual, muñeco tonto. Y Wendy dice: órale, el imbécil de Alan está con vida. Hachu dice: ya los voy a matar. Gabriel le pega a Hachu, pero Hachu agarra un martillo y le clava un tornillo en el ojo. Gabriel grita muy desesperadamente y Judy grita: hermano, no te mueras por favor. Gabriel le responde: hermana, cuídate mucho, no sabes cuánto te quiero, cuida a mi madre, dile que la amo. Hachu le entierra un cuchillo una y otra vez hasta sacarle las tripas. Judy grita: déjalo en paz. Hachu le responde: tranquila, ya lo mate. Judith llora y dice: estúpido muñeco. Guadalupe agarra a Hachu y lo avienta. Raúl le arranca el abrazo y Hachu dice: hijos de perra, oye Wendy, ayúdame. Wendy agarra un palo y desmaya a Mariana. Guadalupe dice: perra estúpida. Carmen: Guadalupe, cuidado, Hachu está atrás de ti. Jean-Pierre le prende fuego a Hachu. Wendy le atalaba el pie a Carmen y dice: eres una perra chismosa. Carmen gritando de dolor dice: maldita muñeca. Cristian dice: hasta que se murió el muñeco. Pasó un rato y Hachu se levanta y dice: hijos de perra, los voy a matar de una vez por todas. Judith agarra una pistola y le dispara en el corazón. Hachu se cae al suelo y Ángel dice: voy a comprobar si ya está muerto. Ángel agarra una hacha y se le acerca a Hachu y dice: ya está muerto. De repente Hachu le entierra un cuchillo en el pie y Hachu ríe: soy duro de matar. Guadalupe le da otro balazo y Jean-Pierre le dice: adiós negro. Hachu les responde: jódanse hijos de perra, yo regresaré para matarlos a todos, hijos de su puta madre. Jean-Pierre le arranca la cabeza con el hacha y Raúl le pisa la cabeza y Judith llorando dice: hasta que terminó la maldita pesadilla. Guadalupe le dice: si ya no llores, es que mi hermano murió por culpa de ese muñeco. Raúl dice: oigan, ¿y Mariana dónde está? Jean-Pierre le responde: seguramente ya se fue. Dice Carmen a Dorina: miren esa carta, la voy a leer. ¿Creen que ya se acabó la batalla? Ajá, pues no, aún sigue. Yo regresaré y CJ. Lo que entero también lo hará, lo prometo que los mataré esta vez. Wendy se llevó a Mariana a un cuarto oscuro y dijo un conjuro que decía: Adagüe Dambaya, Give me the power y veo fiule veu mercier de Pouchio. Sacou sentinele de Bou de Mobocheu. Adaleu Waseu Dambaya, al Dios todopoderoso Dambaya, dame el poder, te lo ruego, al mérito precio de mi alma al punto de mi muerte. Escucha mi voz condenada o llevada a la condenación. Cambio, cambio, cambio. Y Wendy se pasa al cuerpo de Mariana y ríe: con este cuerpo me sentiré más a gusto. Con el cuerpo de Mariana empezó a hacer una vida normal, pero a veces se le salían los instintos asesinos.